Dios les bendiga, ¿cómo están? A ver, se notan un poquito, perdón, era el cronómetro para no pasarme. Se notan un poquito desveladitos, pero estamos contentos, ¿verdad? Que estamos aquí en la casa del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios porque Él nos trajo aquí a su casa y yo creo que Él nos va a hablar en esta mañana. Y me encanta cómo se está viendo la iglesia desde aquí, todo lo que Dios está haciendo entre nosotros, lo que está haciendo Dios con nuestros pastores. Entonces eso es motivo de alegría, eso es motivo de agradecimiento para nuestro Dios. Y quisiera que me acompañes al libro de los Jueces, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Y mientras lo buscan, quiero que me regales una sonrisa para romper ese hielito, ¿verdad? Que a veces hay, para que pueda fluir la palabra de Dios con más claridad. A veces mis amigos me dicen: Meni, ¿por qué te ríes por todo? Y yo creo que es porque a veces me pongo nervioso y me río cuando pasan cosas así que no me debo reír, me río. Tal vez es un tic que ya traigo de fábrica, pero después me puse a pensar, es mejor tener un tic de reírte por todo que el tic de enojarte por todo, ¿verdad? Entonces me acepté tal y como soy, así que les pido que se rían conmigo, no de mí, ríanse conmigo. Ok, ya estamos ahí, Jueces capítulo 16. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Cuando estés ahí me indicas con un fuerte amén. ¿Cuántos están emocionados con esta historia? Dice la palabra de Dios: tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Yo le quiero cambiar el nombre, hoy le vamos a decir Diablila, que vivía en el valle de Sorek, ¿ok? El versículo 5 dice: los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué es lo que lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Versículo 6: así que Dalila le dijo a Sansón: dime por favor qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes. Hasta ahí. Quisiera que me voltees a ver los próximos 25 minutos porque sé que Dios nos va a hablar de una manera profunda, de una manera directa. Desde que iniciamos la serie de la vida de Sansón con nuestro pastor, nos dimos cuenta que es una historia totalmente dramática, ¿sí o no? Yo creo que ni a los directores o productores más aclamados de Hollywood se les hubiera ocurrido escribir una historia como esta, ¿verdad? Pero a diferencia de las historias que ellos escriben, esta es una historia totalmente verídica. Y vemos que Dios tuvo el suficiente cuidado para que se quedara plasmada en la palabra de Dios y nosotros poder aprender de la vida de este hombre llamado Sansón. Además de que es una historia muy dramática, vemos que es una historia muy popular, muy conocida, no solamente por los que estamos dentro de la iglesia, sino también por los que están fuera de la iglesia. Es bien sabido culturalmente quién era Sansón y quién era Dalila, ¿verdad? A tal punto que a veces cuando alguien ve a una mujer se refiere a ella diciendo: cuidado porque allá va una Dalila, como diciendo: cuidado con esa mujer porque te puede arruinar la vida. Este mensaje no es en contra de las mujeres para que no me hagan ojos feos. Tampoco es en contra de los hombres, sino que aquí vamos a ver hasta qué punto nuestro pecado y nuestras debilidades nos pueden llevar si no tenemos el suficiente dominio propio para detenernos e huir de la tentación. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Al leer la historia vemos que inicia de una manera muy emocionante. Vemos como el ángel de Jehová se le aparece a una mujer estéril y le dice: aunque eres estéril vas a tener un hijo y su nombre va a ser Sansón. Este hombre va a liberar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Cuando yo leo hasta ahí digo: wow, esta historia va a estar increíble. Sansón va a ser un hombre impresionante. Tal vez va a ser un hombre, uno de los más grandes guerreros del Antiguo Testamento. Pero si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que en vez de ir en ascenso, como la espuma, va en descenso y va en declive. ¿Cuántos dicen amén? Aprovecho para decirte que si no viniste a las prédicas del pastor, que cuando llegues a tu casa leas el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Jueces para que puedas conectar con lo que yo te voy a comenzar a hablar en esta mañana. Así que si andas perdido, no es mi culpa, es tu culpa por no haber venido, ¿verdad?
Vemos que en el capítulo 15, Sansón tiene un gran conflicto en contra de los filisteos. Y él estaba buscando la manera de herir profundamente a los filisteos. Y la manera que él lo hace es que nos cuenta la historia que él caza a 300 zorras. Algunos dicen que eran 300 chacales. Entonces los toma. Miren, qué impresionante, ¿verdad? Es que de verdad que la historia te vuela la cabeza porque los amarra de entre las colas. Entonces en medio les pone una antorcha encendida. Y estos 300 chacales o 300 zorras quieren huir del fuego y Sansón los suelta en los cultivos, en los sembradíos, en los viñedos, en todo lo que los filisteos tenían, que ellos habían sembrado, y comienzan a encenderse. Y vemos que esto es un golpe muy fuerte para la economía de la nación filistea. ¿Y por qué hizo esto Sansón? Agarrando un poco de contexto, vemos que él tuvo un conflicto con los filisteos y vemos que su suegro le entregó la mujer, o sea, la esposa de Sansón se la entregó a su padrino de bodas, es decir, a su mejor amigo. Entonces Sansón no pudo con esto y vemos que se llena de ira, se llena de enojo y de esa manera se venga de los filisteos. Pero miren, vemos todas estas situaciones e intrigas, pero vemos a Dios obrando en la vida de Sansón, aún que él estaba tomando decisiones equivocadas. Dice el Salmo 76:10: ciertamente la ira del hombre te alabará. Dios estaba usando el enojo, Dios estaba usando la ira de Sansón para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Esto no justifica la ira de Sansón, pero sí podemos ver la gloria y el poder de nuestro Dios cumpliendo su propósito a través de sus siervos. Porque cuando Dios se propone hacer algo, no habrá nada ni nadie que lo pueda detener. Así es nuestro Dios, queridos hermanos. Yo por eso sirvo al Señor, yo por eso amo a mi Dios, porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios utilizó todas estas situaciones para avanzar en su plan de liberación que Él se había determinado hacerlo. Entonces da un golpe muy fuerte a la nación filistea. Hay algo que pasa aquí. Vemos que los filisteos quieren vengarse de lo que hizo Sansón y arman un campamento para ir en guerra nuevamente con los de Israel. Los de la tribu de Judá van con los filisteos y le dicen: oye, ¿por qué quieres atacarnos nuevamente? Los filisteos le responden: es que Sansón, mira todo lo que nos hizo. Me llama la atención cómo 3,000 hombres, escucha bien, 3,000 hombres de la tribu de Judá van y buscan a Sansón. En este momento Sansón se encontraba en una cueva. Esto me llama la atención porque puedo saber y ver que él era un hombre solitario. Era un hombre aislado. Esto es realmente no era beneficioso para Sansón, porque él tenía que buscar consejo de personas, pero nunca vemos que él haya buscado un consejo en toda la historia. Nunca vemos que Sansón hubiera tenido un amigo que lo viera a los ojos y le dijera: Sansón, ¿sabes qué? Estás mal, no tomes ese tipo de decisiones. Vemos que él se fue, él estaba aparte de la gente. Dice Eclesiastés: mejor son dos que uno, ¿verdad? Porque si uno se cae, el otro lo puede levantar. Si uno tiene frío, el otro lo puede calentar. Ay de aquel que anda por la vida solo. Sansón era un hombre solitario. Y llegaron 3,000 hombres. Yo quiero que se comiencen a imaginar esta historia, hermanos. Vamos a estimular nuestra imaginación, vamos a adentrarnos a esta historia, ¿sale? 3,000 hombres llegaron a buscar a Sansón. Vamos a ver la influencia que tenía este hombre, el poder que tenía este hombre, de tal manera que llegaron a la cueva donde vivía. Y cuando Sansón sale, le hacen una pregunta y le dicen: oye, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué andas atacándolos? ¿Por qué andas ahí buscándoles pleito? Miren, Sansón no respondió nada a esta pregunta. Así que a mí eso me lleva a suponer que él no quería reconocer que los filisteos gobernaban sobre ellos. Porque en la opinión de Sansón, escucha bien, en la opinión de Sansón, el pueblo de Dios no podía estar dominado por los filisteos.
Entonces le dicen: Sansón, te vamos a llevar y te vamos a entregar a los filisteos. Aquí hay algo importante. Yo quiero que veamos la mentalidad cautiva de todos los hombres de Israel, porque ellos, en vez de apoyar a su libertador, preferían complacer a sus opresores. En vez de llegar y decirle: Sansón, Dios te ha escogido para salvarnos, dinos qué hacer, llegaron y dijeron: te vamos a entregar a los filisteos, te vamos a entregar a nuestros enemigos. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces lo ataron y Sansón dijo: ok, sí, llévenme, nada más júrenme que no me van a matar. Y lo atan. Yo quiero hacer un poco de justicia a Sansón, ¿verdad? Porque todos los predicadores lo utilizamos de un mal ejemplo. Sí, se portó muy mal, era tremendito el Sansón. Pero tuvo momentos donde sí fue un hombre usado por Dios. Hubo momentos donde el Espíritu de Jehová se manifestaba en la vida de este hombre. Y estamos a punto de ver uno de esos momentos. Él se dejó atar. Él por su propia cuenta voluntariamente estuvo dispuesto a ponerse en una situación muy difícil, porque él tenía la fe suficiente de que Dios lo iba a guardar, de que Dios lo iba a cuidar. Él no sabía cómo, él no sabía dónde, no sabía de qué manera Dios se las iba a ingeniar, pero lo que sí sabía era que confiaba en Jehová el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Era eso, sí sabía. Y dice en el versículo 14 que entonces se lo llevaron, y cuando llegó delante de 1000 filisteos, los filisteos comenzaron a gritar de alegría diciendo: por fin tenemos a nuestro enemigo en nuestras manos, lo vamos a poder destruir. Pero Dios, siempre Dios tiene un pero, siempre Dios tiene algo que hacer. Cuando todas las posibilidades están en contra, dice que el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Y escucha bien, y él estaba atado de las manos, y las ataduras se cayeron como lino quemado, y fue totalmente libre. Yo vengo a decirte de parte del Señor que la unción pudre el yugo. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice Isaías, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Te lo vuelvo a repetir: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si tú hoy vienes con ataduras, y si tú hoy vienes batallando con maldiciones generacionales, si estás en un ciclo donde toda tu familia ha estado pecando con lo mismo y con lo mismo, si hoy clamamos al Espíritu de Dios, Él va a traer liberación total a nuestra vida, y ese pecado oculto se va a ir en el nombre de Jesús. Sansón fue libre de las ataduras con las cuales estaba atado. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Fue libre. Al momento que fue libre, él vio una quijada de asno. Queridos hermanos, queridas hermanas, era un instrumento insignificante. Todo era menos una arma. Pero vemos que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Toma ese instrumento insignificante, y con ese instrumento mata a más de 1000 filisteos. Mataba uno tras otro, tras otro, tras otro. Mira, tal vez tú crees que Dios no te ha dado muchos dones como a muchos, ¿verdad? Que no tienen muchos talentos, pero ese instrumento, ese don que Dios te dio, aunque parece insignificante, Dios quiere utilizarlo para su gloria. Y con ese don podemos hacer proezas para el Señor. Con ese don podemos conquistar todo lo que el Señor nos ha llamado a conquistar. Un predicador, refiriéndose a la quijada de asno, dijo: se parece al evangelio. Y esto me llamó la atención porque dijo: la quijada de asno era un arma novedosa. Nunca se había visto. El evangelio es novedoso para aquellos que no han escuchado la buena noticia. También dijo: la quijada de asna era conveniente en ese momento. El evangelio es conveniente para todos nosotros, para todos los hijos de Dios. La quijada de asno era un instrumento sencillo. El evangelio es sencillo. La quijada de asno era un instrumento ridículo. El evangelio para muchos es ridículo, porque al Señor le ha placido salvar con la locura de la predicación. Y por último, la quijada de asno fue exitosa. El evangelio es exitoso.
exitoso. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido exitoso antes, ha sido exitoso en este tiempo y lo será en el tiempo que viene. También puedo encontrar que Sansón era único en su clase. Porque a diferencia de los demás jueces, todos los jueces, ellos armaban un ejército, a veces de cientos, a veces de miles. Pero Sansón, él era el ejército. Sansón era el ejército en un solo hombre, cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él. Al leer esta gran hazaña acerca de Sansón, no pude dejar de imaginar qué hubiera sido de Sansón si se hubiera entregado totalmente al Espíritu de Dios. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera alcanzado Sansón si él no se hubiera desviado con las pasiones que el mundo le estaba presentando? Recordemos que él vivía en un tiempo donde se cree que fue el tiempo más oscuro de la historia de Israel. Un tiempo donde habían dejado la teocracia, es decir, ellos ya no eran gobernados por Dios, donde lo único que había era anarquía. En otras palabras, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagina lo que él pudo haber hecho. Yo creo firmemente que se hubiera convertido en uno de los héroes más grandes de todo el Antiguo Testamento. Después de que él tuvo esta gran victoria y que Dios lo respaldó de una manera impresionante, vemos que él clamó a Jehová. Ahora, me llama la atención esto porque era un hombre que hasta este punto buscaba del Señor. La palabra clamar significa pedir algo con pasión y desesperación. Él tenía sed. Y también veo a Dios obrando aquí porque esa sed que él tenía lo llevó a buscar al Señor justo después de aquella gran victoria. Queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios siempre tenemos la tendencia en solamente buscar del Señor cuando estamos en necesidad, cuando estamos en escasez, cuando estamos en problemas. Pero yo aquí veo a Sansón que él buscó al Señor justo después de la victoria. Al Señor se le busca en escasez, pero también se le busca en prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Al Señor se le busca en los fracasos, pero también debemos buscarlo justo después de los éxitos que nosotros podamos llegar a tener. Sansón buscó al Señor y él volteó a ver a su Padre Celestial y le dijo: oh Señor, dame de beber. No permitas que yo muera de sed. Y el Señor le respondió. Miren, el agua en el Antiguo Testamento también representa al Espíritu Santo. Entonces Él le dice: dame de beber. Nosotros también tenemos que orar para ser llenos del agua del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y nunca más va a volver a tener sed. Y de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Sansón era un hombre hasta este punto que clamaba al Señor. Era un hombre que buscó al Señor después de esa gran victoria. Y en el versículo 19 del capítulo 15 dice: entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo del suelo donde estaban los filisteos, y Sansón se reanimó al beber de esa agua. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Eso a mí también me enseña del principio que es muy importante, que si Dios te llamó, entonces el Señor te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Si la obra es de Dios que tú estás llevando a cabo, el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas. Aquí el Señor le mostró a su hijo Sansón su fidelidad al proveerle y al satisfacerle sus necesidades. Y yo vengo a decirte de parte de Dios: ten buen ánimo, tú que estás en la batalla de la fe. Ten buen ánimo, tú que estás corriendo la carrera de la fe, porque el Señor conoce tu cuerpo, el Señor conoce tu casa, el Señor conoce todas tus necesidades. Me encanta lo que dice el Salmo 139, que aún nuestras palabras no salen de nuestra boca, y aquí Él ya las conoce todas. Él conoce nuestra entrada, nuestra salida. Él conoce cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Él está presente en cada detalle de nuestra vida. Por lo tanto,
¿Qué te hace pensar que Él no va a proveer lo que tú necesitas? Hemos visto la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto los milagros de Dios. Hemos visto a nuestros pastores creerle a Dios y ahora estamos viendo el fruto de lo que ellos le han creído al Señor. Él va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos. No tengan miedo. Tiempo después, en este punto Sansón, vemos que se aleja de Dios. Vemos que Sansón ya no clamaba. Y dice la Biblia que se fue a una ciudad llamada Gaza. Ahora, cuando veo que se fue a Gaza, digo, ¿qué andaba haciendo ahí el tremendo Sansón, verdad? No tenía nada que andar haciendo allá. Allá era el territorio de sus enemigos. Pero déjame decirte algo, que cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de buscar al Señor por nuestro propio pie, nos vamos a meter al territorio de nuestros enemigos. Nos vamos a meter a lugares donde nunca debemos entrar, donde sabemos que la gente hace toda clase de males, donde la gente no tiene temor de Dios. Bueno, allí se metió Sansón. Estaba en Gaza. Gaza se encontraba hasta el extremo sur de la nación de los filisteos. Es decir, se adentró de tal manera, estaba súper lejos de su nación. Andaba ya perdido en todos los aspectos Sansón, ¿verdad? Y vemos que al entrar allí, esto nos habla de los extremos de Sansón, cómo sus deseos carnales lo llevaban a esos lugares. Allí se encontró a una prostituta. Y cuando se encuentra a la prostituta, dice la Biblia que pasó la noche con ella. Ahora, obviamente, aquí vemos a Sansón que está en pecado, ¿verdad? Y esto es un ejemplo claro de que un hombre de Dios puede pecar y pecar de manera descarada. No es muy difícil interpretar que Sansón tenía un problema de lujuria, ¿verdad? Sansón era un hombre mujeriego. Sansón batallaba con lo que batallan o podemos batallar los hombres de este tiempo. Allí estaba con esa mujer y pasó la noche. Sus enemigos se dieron cuenta que estaba con esa prostituta, así que dijeron: cuando se haga de día vamos a esperarlo para destruirlo. Pero él se dio cuenta de esto, así que salió a medianoche. Y vemos que vuelve a hacer una de las más grandes hazañas de su vida. Lo que hace es que va a las puertas de la ciudad. Y dice la Biblia que las arranca con todo y cerrojos. Hermanos, las puertas de las ciudades no eran como las puertas de nuestra casa. Eran puertas inmensas, eran puertas impresionantes. Bueno, él las arrancó y las llevó a lo más alto de una colina, de una montaña, para que todos los de Gaza, para que los filisteos vieran su poder, vieran su fuerza y tuvieran temor de él. Me llama aquí algo la atención. Sansón, aunque estaba en pecado, pero vemos cómo Dios lo seguía usando, ¿verdad? Dios lo seguía respaldando hasta este punto. Y me llegó a pensar, estuve un momento meditando en esto, cómo es posible, pero me acordé de mi propia vida, de la vida de mis hermanos, cómo a veces cuando cometemos grandes errores, Dios no permite que nos vaya mal. Dios no permite que afrontemos de inmediato las consecuencias, porque tenemos un Dios que da segundas oportunidades. Tenemos un Dios que es paciente para cada uno de nosotros y nos está librando del fracaso. Pero en Eclesiastés hay un versículo que dice que de tanto que le cae agua al cántaro, puede llegar el punto donde ese cántaro se va a quebrar. Era como Dios diciéndole: Sansón, yo te estoy dando oportunidad. Yo te estoy dando oportunidad para que te arrepientas. Tal vez muchos de nosotros en este momento estamos pasando tentación. O déjame decirte que la vas a pasar el día de mañana. Pero me encanta lo que dice 1 Corintios, que debemos recordar que la tentación es una experiencia común. La tentación es una experiencia que ya ha venido a todos nosotros, que vino a los hombres del pasado y que vendrá a los hombres del futuro. Ya muchos la han atravesado. Entonces, ser tentado no es pecado, pero ceder a la tentación, eso sí es pecado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Un escritor llamado Ambrosio, él dijo:
Sansón podía estrangular a un león, pero no pudo estrangular a su propia lujuria. Los filisteos querían destruirlo en ese momento, pero el Señor lo seguía librando, porque el propósito de Dios era más grande que el mismo Sansón. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? El propósito de Dios era más grande que el mismo Sansón. Personas pueden estar o podemos estar predicando, llevando una vida doble, y el Señor sigue hablando a las personas, porque el propósito de Dios es más grande que los predicadores. El propósito de Dios es más grande que los pastores. En el versículo 4 del capítulo 16, ya vamos llegando, ahora sí donde empezamos leyendo, ¿verdad? Dice: tiempo después, Sansón se enamoró. Ahora me llama la atención esta palabra, se enamoró, porque podemos ver que de la mujer de Timnat, la filistea con la que se casó, dice que a Sansón le agradó. Esto significa que era ideal para sus ojos. De la ramera de Gaza, pues ella solamente pasó una noche, ¿verdad? Pero de Diablila se enamoró. Y esta mujer vivía en el valle de Sorek. Otra vez, ¿qué andaba haciendo Sansón en el valle de Sorek? Bueno, estaba totalmente alejado de Dios. Andaba buscando cómo satisfacer sus deseos carnales. Él se enamoró de esta mujer. Vemos que Sansón, hermanos, representa a un cristiano que se enamoró. Sansón representa a un cristiano que se enamoró. Y alguien de aquí me puede decir: oye, pero enamorarse no es pecado. No exageres, ¿verdad? Me pueden decir: no, claro que no es pecado, pero enamorarse de la persona incorrecta sí, porque eso te va a llevar a pecar, eso te va a llevar al fracaso, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me enamoré, que andaba conquistando a mi esposa, y también dije: a lo mejor Sansón, como estaba enamorado, andaba siendo bien cursi, ¿verdad? Con Dalila, y le comenzó a decir piropos cristianos. ¿Alguien se sabe un piropo cristiano que quiera pasar a decirlo? Bueno, yo me sé dos. Me iba a meter a investigar más, dije, pero no, ¿verdad? Iba a perder más, se me fue ir el tiempo, ahí iba con puros piropos. Y uno de ellos es como que llegas, ¿no? Y le dices: oye, ¿será pecado que me hayas robado el corazón? Bueno, a lo mejor no lo entendieron, ¿verdad? O si no, el otro: hey, tú tienes una costilla que me pertenece, ¿no? Entonces, tal vez Sansón le dijo eso a Diablila: oye, tienes una costilla que me pertenece, regrésamela. Déjame te la pico, ¿no? La costilla y ahí, ¿no? Entonces vemos que estaba enamoradote. Lo traía de un ala al pobre Sansón. Ahora sí estaba totalmente cautivado, seducido. ¿Cuántos de aquí están enamorados? Ah, caray. Ah, eso. Ay, me había asustado. Muy bien. Ni los casados levantaron la mano, pero hermanas, levántele la mano a su esposa aunque no quiera, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cuántos creen que su esposa o su esposo es un regalo de Dios? A ver, otra vez. ¿Cuántos creen que su esposa o su esposo es un regalo de Dios? Eso. Yo creo que mi esposa es un regalo de Dios. De verdad que mi esposa es increíble. No la merezco. Yo veo la gracia de Dios en ella. Siempre está conmigo, me ama, la amo. Pero algunos pueden decir: híjole, si este es el regalo de Dios, ¿cuál será el regalo del diablo, verdad? Pero mi recomendación es que te quedes con el de Dios, ¿verdad? No vayas a investigar cuál es el regalo del diablo, ¿verdad? Entonces vemos que Sansón estaba enamorado totalmente de Dalila. Dalila también estaba bien enamorada, pero adivinen de qué: de la plata. Ella estaba enamorada del dinero, porque los principales o los gobernantes de los filisteos se dieron cuenta que Sansón andaba allí cautivado por Dalila, y van a decirle: oye, ya vimos que Sansón anda atrás de ti, sedúcelo y haz que te diga cuál es el secreto de su fuerza, que te diga qué es lo que lo hace tan fuerte y cómo se puede dominar. Entonces vemos a Diablila con una mala intención, ella seducida por los príncipes de los filisteos. Ella quería ganarse toda esa plata y dijo: ok, es mi oportunidad para hacerme rica en este momento.
Era mucho dinero. Miren, era aproximadamente 63 kilos de plata. Sí lo busqué, pero no me acuerdo muy bien cuánto equivalía a nuestro dinero de hoy en día. Entonces, para poner las cosas sobre la mesa, para Sansón, Dalila era una mina de placer. Pero, escucha bien, para Dalila, Sansón era una mina de plata. Entonces, allí estaban los dos enredados. Se conectaron inmediatamente porque cojeaban de la misma pata, ¿verdad? ¿Sí se han fijado de eso? Como que atraemos lo que somos. Como que, caray, como que alguien te puede jalar cuando tú estás batallando con algo, ¿verdad? Así ellos se conectaron y dice la Biblia en el versículo 6 de ahí mismo el capítulo 16. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Dalila sabía que Sansón era muy fuerte, pero también sabía que debía existir algo que lo pudiera someter. Y sí, tenía razón. Lo que a Sansón lo podía someter eran las mujeres prohibidas. Lo que a Sansón lo podía someter eran las mujeres provocativas. Lo que a Sansón lo podía someter eran las mujeres impías. Eso era lo que a él lo jalaba. Que el Señor nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces inicia con un juego de pecado. Inicia jugando con el fuego. Como decía mi abuela, el que juega con fuego se quema, ¿verdad? Allí estaba jugando con Dalila porque él aparentemente se sentía invencible. Se sentía que nadie lo podía someter, que nadie lo podía detener. Y miren, no voy a entrar a profundidad, pero yo quiero que observemos algo. Él empieza a jugar y 3 veces la engaña. Ustedes han visto las películas o ya han leído muchas veces la historia. Están en una habitación en la casa de Dalila. Y Dalila le dice: mi amor, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Sansón comienza a jugar y le dice: si tú me amarras con 7 cuerdas de arco, voy a ser un hombre normal y no voy a tener la misma fuerza. Entonces se queda dormido, es amarrado con esas 7 cuerdas. Y Dalila dice: Sansón, los filisteos sobre ti. En ese momento Sansón destruye las cuerdas y somete a los filisteos. Por segunda ocasión le dice Dalila: dime cuál es el secreto de tu fuerza. Él sigue jugando, sigue aferrado, queridos hermanos. Allí le dice: si tú me atas con sogas nuevas, entonces voy a ser un hombre normal y mi fuerza va a desaparecer. Dice la Biblia que esta mujer tenía hombres escondidos en las habitaciones de su casa. Cuando él se queda dormido, dice nuevamente: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se levanta, destruye las sogas y somete a los filisteos por 3ª vez. Pero esta 3ª ocasión yo puedo ver que Sansón ya está entregando algo de su terreno, porque ahora ya entra con su cabello y le dice: mira, si tú entretejes mis 7 trenzas en un telar, entonces voy a ser un hombre normal. Él poco a poco le estaba cediendo el terreno al enemigo. Poco a poco él, de estar insistiendo en permanecer en esa situación, ya estaba a punto de revelar su secreto. Y entonces Dalila lo hace y nuevamente vemos cómo se queda dormido y Dalila dice: Sansón, los filisteos. Llegan los filisteos, se levanta y se vuelve a liberar. Yo algo puedo rescatar de aquí, hermanos. El hecho de que Sansón no le dijera la verdad probaba de que él sabía que ella tenía una intención peligrosa. Pero mi pregunta es: ¿por qué estaba allí? ¿Por qué no se iba? Yo puedo leer la historia y me da impotencia decirle: Sansón, huye, corre, esta mujer te quiere destruir. Pero ¿por qué no se iba? ¿Por qué no se iba? Mira, Sansón estaba jugando aquí a la ruleta rusa, literal. ¿Cuántos han visto ese juego? Creo que lo hacían antes, ¿verdad? En los pueblos o en los ranchos, de que tomaban la pistolita y, híjole, no me sé qué pistola es, pero tenía así como una ruleta y le ponían una pistola, se la ponían en la sien, entonces ponían la bala, entonces se querían disparar, ¿verdad? Y cabía mucho la probabilidad de que le tocara la pistola y se iban a suicidar. Pero cuando no les tocaba sonaba así como que clic, entonces respiraban, ¿verdad?
Pero eso, en vez de decir, ya no vuelvo a jugar a eso, ya Dios me dio una oportunidad, no, como que les causaba más adrenalina de seguir jugando, porque sin darse cuenta se sienten invencibles. Bueno, al Sansón librarse 3 veces, se sentía invencible. Él estaba tan equivocado que se creía más inteligente que Dalila, se creía que le podía ganar a Dalila. Era como una competencia. Te voy a platicar algo que me sucedió cuando estaba en la secundaria. Mi hermano y yo estábamos en la Federal 9 y siempre nos íbamos en camión al centro, y ese día no teníamos para el camión y nos fuimos caminando al centro. Allí íbamos caminando, mi hermano y yo, todos chiquillos, y pasamos enfrentito de la Federal 1. No sabíamos, mi hermano y yo, que la Federal 9 y la Federal 1 eran como 2 barrios contrarios. Era así como que se traían un pleito así a morir, ¿verdad? Mientras íbamos caminando, de pronto llegó un chavo, estaba mucho más alto que yo, y me pone un golpe así en la cara, de la nada, así de la nada, iba pajareando, ¿no? Y ¡pum! Un golpe. Gracias a Dios que no me caí, entonces me quedé así como que asimilando qué había pasado, ¿verdad? En ese tiempo mi papá nos tenía en clases de box. Ahorita ya no tengo nada de habilidad, hermanos, para que no piensen, llegan y me golpean fácil, ¿verdad? Pero entonces, mientras me recuperé, dije, ¿qué pasó? Yo ni pensé, me voy a defender o voy a esquivar los golpes que vengan. No, yo me empecé a mover y empecé a esquivar un chorro de golpes. Ahí andaba. ¿Han visto la película de Matrix? Algo así me veía. Andaba esquivando y mi hermano estaba así con la boca abierta, como que wow, así, ¿no? Entonces, en la primera oportunidad pude darle un golpe en la quijada y el chavo se cayó de sentón. Y él se nos quedó viendo y salió corriendo. Yo de verdad que todo fue por inercia, ¿verdad? Ni tuve tiempo de pensar. Pero me acuerdo de que yo dije, caray, pues a lo mejor sí traigo, ¿verdad? Ni todo el bullying que me habían hecho de Oquis en la escuela. Entonces ya íbamos, antes de eso íbamos bien tristes, ¿no? Porque no traíamos por la ruta. Pero después de que ya golpeé al chavo, ya hasta levantamos la cabeza, mi hermano y yo, íbamos caminando así bien bulles y todo. Bueno, con decirles que el siguiente día ya andaba buscando con quién pelearme, porque dije, como que me había quedado calientito. Pero gracias a Dios que mi mamá siempre me ponía en mi lugar. A lo que voy es que cuando tú te libras de algo y te das cuenta que puedes escapar, te das cuenta que eres bueno para librarte de algo, como que eso te produce una adrenalina, ¿sí o no? Que quieres volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. Bueno, Sansón era adicto a ese tipo de adrenalina, era adicto a ese tipo de emociones. Era un hombre totalmente almático, era un hombre que dejaba que su corazón lo gobernara. ¿Qué foco tan rojo estaba en la vida de Sansón? Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las fornicaciones, del corazón salen los asesinatos. Bueno, él dejaba que sus emociones lo dominaran. Entonces él estaba totalmente adicto a ese tipo de adrenalina. Ahora, por eso entiendo que siempre se nos predica a los jóvenes antes de casarnos: no forniquen, no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces, se comienza a despertar algo en tu cuerpo, en tu mente, que nunca se debió haber despertado, y te vuelves adicto a ese tipo de adrenalina. Te vuelves adicto a ese tipo de emoción, porque es algo prohibido, porque es una aventura, porque te tienes que cuidar de medio mundo. Y cuando te casas, te das cuenta que hay una necesidad que no puede ser satisfecha, porque ya casado pues ya no es pecado, ¿verdad? Ya no te tienes que esconder de tus papás, ni de la iglesia, ni de tus amigos. Entonces buscas de qué manera satisfacer esa adrenalina a la cual te volviste adicto. Sansón era adicto a ese tipo de adrenalina, por eso no corría, por eso no se iba. Te lo vuelvo a repetir: de tanta agua que le cae al cántaro, puede llegar el momento donde se va a quebrar en pedazos. Muchos hoy en día están en situaciones similares y se rehúsan a huir, se rehúsan a escapar, porque son adictos a ese tipo de emoción. Pero vamos a ver juntos, ya voy a terminar, vamos a ver juntos lo que sucedió en el versículo 15 del capítulo 16. Entonces Dalila, haciendo pucheros. ¿Ustedes creen? Haciendo pucheros, hermanos. Es que las mujeres son expertas para hacer pucheros, ¿sí o no?
Ay, hasta se ríen, ¿verdad? Hasta, pastor, me dan ganas de hacer una competencia, pasar unas 5 mujeres, a ver quién hace los mejores pucheros, a ver a quién le queremos más. Imagínense algunos amigos que van a tener hijas, híjole, quién sabe cómo les vaya, ¿verdad? Cuando les hagan sus pucheros. Bueno, le empezó a hacer pucheros Dalila a Sansón. Y le dice: ¿cómo puedes decirme que me amas si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho qué te hace tan fuerte. La Biblia dice que de tanta insistencia que le hizo Dalila a Sansón, Sansón estuvo harto, literalmente harto. Y llegó el punto donde él le revela su secreto. Hermanos, esta es una de las escenas más tristes de toda la Biblia, porque estamos a punto de ver cómo el hombre más fuerte del mundo, el hombre usado por Dios, donde el Espíritu de Jehová se manifestaba, va a ser dominado por Dalila. Dalila significa debilidad. Dalila significa débil. Qué ironía, lo débil iba a dominar al fuerte. Entonces le comienza a contar: mira, es que yo desde que estaba en el vientre de mi mamá, yo era un hombre apartado, consagrado. Yo era nazareo. Y una de las cosas que yo nunca debía hacer era pasar navaja sobre mi cabeza. Dalila, al escuchar, se dio cuenta que ahora ya le había revelado totalmente la verdad. Como que dijo: bingo, lotería, la plata es mía. Ahora sí ya llegué a la verdad del asunto, ¿verdad? Entonces ella lo escucha y él se queda dormido. Ella lo trae sobre sus piernas y comienza a acariciarlo. Él se queda totalmente dormido. Yo quiero que veamos algo para que veamos la gravedad del asunto. Sansón pone su cabello. Él pone su cabello, que es el símbolo de la unción, que es el símbolo del respaldo de Dios sobre las piernas de una mujer. Allí, como si no valiera nada, sobre una mujer filistea, sobre una mujer prohibida, y ahí se queda bien dormido. Dalila le habla a un filisteo que traiga la navaja y comienzan a raparlo. También digo: wow, cómo Sansón no sintió que lo estaba rapando, ¿verdad? Creo que dijeron: traigan al más hábil peluquero, el que cuando pasa la navaja sientes como si te están haciendo piojito, ¿verdad? Entonces él dormía y poco a poco lo estaban dejando sin el cabello. El diablo, queridos hermanos, es más astuto que cualquier peluquero. Cuando menos nos demos cuenta, cuando nosotros nos alejamos de Dios, Él viene y te comienza a robar las bendiciones. Y cuando despiertas, te vas a encontrar que ya no tienes nada, porque te aferraste a estar en la misma situación peligrosa. La caída de Sansón no sucedió exactamente cuando lo estaban rapando. La caída de Sansón comienza cuando ve a Dalila y entra a su casa. Me encanta lo que dice Proverbios 7. Nos habla acerca de una mujer que anda buscando cómo satisfacer sus deseos, y ve a un joven pasando a las afueras de su casa y la ve, y a la mujer se le antoja. Entonces sale, se baja de su terraza, va y habla con él, porque se dio cuenta que ese joven no tenía entendimiento, se dio cuenta que ese joven no tenía sentido común, se dio cuenta que ese joven andaba por la vida nomás así porque sí. Y le dice: ven, entra a mi casa, mi marido no está, él se fue, hizo un viaje muy largo y no va a llegar. Vamos a embriagarnos de amores. Ya limpié el cuarto, limpié mi cama, tengo aromas que te pueden gustar. Y mira lo que dice: y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, ni siquiera tuvo chance de pensar. Él fue seducido y la siguió de inmediato. Él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero, como un ciervo que cae sobre una trampa. Déjame decirte que la casa de este tipo de mujeres es como el camino a la tumba. Las habitaciones de este tipo de mujeres son como la guarida de la muerte.
Sansón cayó desde que decidió entrar a la casa de esta mujer. Estaba llegando el momento donde él tenía que rendir cuentas por haber rechazado tantas veces la misericordia de Dios. En el versículo 20 dice: entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó Sansón, pensó: haré como antes, me levantaré y me liberaré y someteré a los filisteos. Pero lo que Sansón no sabía era que el espíritu de Jehová ya no estaba sobre él. Lo que Sansón no sabía era que Jehová se había apartado de él. Este es un ejemplo total de un potencial desperdiciado. Vemos que el Señor ya no estaba con él, por lo tanto la fuerza ya lo había abandonado. Y no que el cabello fuera mágico y que el cabello le diera esa fuerza sobrenatural. Lo que hacía fuerte a Sansón era su relación con Dios. Pero Sansón insistió tanto en destruir esa relación que llegó el punto donde Dios se apartó de él. Nos dice Santiago que el que se acerca a Dios, Él se acercará a nosotros. Entonces yo puedo entender que si nosotros nos alejamos de Dios, también Dios se va a alejar de nosotros. Llegó a ese punto, entraron los filisteos, y cuando entraron lograron capturarlo. Y miren lo que pasó. Dice: los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza. Gaza representa una fortaleza espiritual, y allí lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Me llama la atención que se lo llevaron a la prisión en el mismo lugar donde pasó la noche con la prostituta. Entonces le sacaron los ojos con los que siempre lo llevaban a pecar, los ojos con los que era atraído por las mujeres prohibidas, impías. Ahora se lo sacaron, lo ataron con cadenas. Un hombre que siempre insistió en tener una libertad, en hacer lo que él quería, bueno, eso lo llevó a ser atado. Y lo pusieron en una fortaleza a moler en un molino. Sansón comenzó a hacer el trabajo que hace un asno. Llegó el día de la paga de la factura para Sansón. Llegó el día donde él estaba recibiendo todas las consecuencias por ser tan insistente en alejarse de Dios. Que no nos llegue ese día, queridos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero me encanta porque no toda la historia es triste. Ya voy a terminar. Dice en el versículo 22: pero en poco tiempo el cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez. Te lo vuelvo a repetir: el cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez. Yo aquí veo, queridos hermanos, la gracia de Dios. Yo aquí veo el amor de Dios. Yo aquí veo la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Porque Sansón era un hijo de Dios. ¿Qué puede hacer un hijo para que su padre se olvide de él? ¿Qué puede hacer un hijo? ¿Qué puede cometer un hijo para que su madre, para que su padre se olviden de él? Yo voy a ser próximamente papá de un niño, y estaba pensando en la mañana: ¿qué podría hacer mi hijo para que yo lo deje de amar? Si ya lo amo desde ahorita, imagínense. Pero alguien puede decir: sí, hay padres muy ingratos que se van y se olvidan de sus hijos. Y Dios dice: yo no soy así. Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejen, yo voy a estar contigo. Yo nunca te voy a abandonar. Bueno, Sansón se encontraba en el pozo de la desesperación. Sansón se encontraba en el calabozo, allí atado, encadenado. Pero allí Dios lo visitó e hizo que su cabello volviera a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Hay esperanza, queridos hermanos, en medio del calabozo. Hay esperanza en medio de la oscuridad. Hay esperanza donde parece que no hay. Estoy seguro que cuando Sansón se tocaba su cabeza y sentía su cabello crecer, él pensaba: pronto todo estará bien. Tal vez mis ojos obviamente no van a volver a crecer, ¿verdad? Pero mi cabello sí está creciendo. Entonces quiere decir que la fuerza que tenía antes va a regresar, y yo seré capaz de dar un último golpe por mi pueblo, y yo seré capaz de dar un último golpe por mi Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Es que hay esperanza, queridos hermanos, en medio del calabozo. De ahí Dios nos saca. Ahí Él metió su mano y nos volvió a sacar.
Entonces un día estaban haciendo una fiesta todos los principales y los gobernadores de los filisteos, y estaban todos los líderes. Había 3,000 filisteos en esa fiesta, y dijeron: traigan a Sansón para burlarnos de él y usarlo como un juguete. Llegó ese hombre ciego, pero ya con su cabello. Qué increíble que los filisteos no se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Es que eran hombres impíos, eran hombres necios. Y llegó con su cabello ya largo, pero sin ojos. Y Sansón le dice al joven que lo estaba guiando de la mano: ponme sobre los muros principales de este lugar. Y me encanta lo que pasó aquí. Entonces Sansón, cuando estaba sobre esos muros, comenzó a orar. Volvió a clamar al Señor. Se había olvidado, pero allí volvió a clamar al Señor y dijo: Señor soberano. Qué increíble oración, ¿verdad, hermanos? Señor soberano, acuérdate de mí otra vez y regrésame la fuerza que he perdido. Déjame vengarme de tus enemigos. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y él con toda su fuerza tumbó los muros que sostenían todo aquel lugar, y todo el edificio cayó, y cayó sobre todos los filisteos y sobre Sansón. Y dice la historia que en ese día mató a más filisteos que los que había matado en toda su vida. Allí se murieron los gobernadores, allí se murieron los príncipes, allí se murieron todo aquel ejército. Y entonces el pueblo de Israel tuvo la liberación que Dios se había propuesto tener con Sansón. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dios dio un último golpe a través de la vida de Sansón. El final de Sansón, queridos hermanos, fue amargo, fue agridulce, porque fue amargo y fue dulce. Dulce porque Dios le contestó su última oración. Quiere decir que, ¿verdad? Y es nombrado en la carta a los Hebreos en el salón de la fama de los héroes de la fe. Y él logró obtener su más grande victoria el día de su muerte. Fue amargo porque Dios lo utilizó, pero él nunca se benefició de eso. No sé cuál camino quieras escoger, si el camino dulce o el camino amargo, pero déjame decirte que si Dios te escogió, Él nunca te va a soltar de su mano. Pero nosotros somos los que probablemente vamos a querer irnos, y al final Dios te va a regresar a la casa, porque eres su hijo. Vas a regresar como el hijo pródigo, todo enfermo, tal vez en harapos, pero vas a regresar porque Dios se ha determinado a hacer algo contigo. Pero si escogemos el camino dulce, podemos obedecer sus mandamientos, sus decretos, y vamos a salir beneficiados con lo que Dios va a hacer a través y en nosotros. Todos tenemos o todos hemos tenido algún conocido en nuestra familia o en nuestros amigos que se parece a Sansón. Hemos orado por ese Sansón, ¿verdad? Tú eres ese Sansón, que tus padres han orado intensamente por ti. Una persona que tenía o tiene dones especiales, quizás en la predicación, en la enseñanza, en la alabanza o en el canto. Alguien que se estaba perfilando muy grande para el Señor, pero esa persona se encontró con una Dalila. O en el caso de las mujeres, esa mujer se encontró con un Dalilo. ¿Qué fue lo que te entregaste aquella noche? ¿Qué fue lo que te entregaste que te robó la fuerza, que te quitó la visión? Tal vez alguna jovencita entregó su virginidad y puede testificar que desde ese día en adelante parece que las ilusiones se le fueron. Piensa que no merece nada bueno. Piensa que tiene que batallar toda su vida, que ningún hombre la va a amar. ¿Qué fue lo que entregaste? Ese día perdiste la visión. ¿A dónde te entregaste? ¿En qué te metiste? ¿Cuál es el pecado que continuamente te está robando la visión? ¿Qué es lo que le entregamos al diablo en nuestra habitación en la noche? Hoy Dios te puede hacer libre. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez aquella noche que recibiste un abuso, perdiste toda esperanza, perdiste la visión, perdiste las fuerzas. Hoy Dios te puede volver a dar la fuerza que tú necesitas. Hay cosas que ya no van a regresar, como los ojos de Sansón ya no regresaron, como la virginidad probablemente ya no va a regresar. Pero lo que sí va a regresar es la esperanza. Lo que sí va a regresar es la fuerza. Lo que sí va a regresar es el ánimo para seguir adelante creyéndole al Señor.
En 1 Corintios 10:13 nos habla que el escape de la tentación es seguro. Déjame decirte que cada vez que nosotros somos tentados, allí podemos ver una puerta de salida. Y el nombre de esa puerta de salida se llama Jesucristo. El nombre de esa puerta de salida se llama Jesucristo. Así que te aconsejo y te digo, no te concentres más en las cosas que no puedes hacer. Concéntrate en Cristo. Porque si te concentras en las cosas que no puedes hacer, más ganas te van a dar de hacerlas. Pero si te concentras en Cristo, vas a querer ser como Él, vas a querer imitar su carácter, vas a querer imitar sus palabras. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Lo que más debemos cuidar, hermanos, en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Esa debe ser nuestra prioridad, porque todas las cosas entonces van a venir por añadidura. No descuidemos nuestra relación con el Señor. No sé cuántos Sansones hay aquí, pero hoy es un momento de esperanza. Hoy es un momento de nuevas oportunidades. Quisiera que te pongas de pie. No te distraigas, un momento más, ya vamos a terminar. Aquí estamos, Señor. Gracias porque tú nos dejaste esta historia para enseñarnos, porque tú tienes el cuidado suficiente de tus hijos. Señor, hoy te pido que nos des una nueva oportunidad. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a adorar un momento a Dios. Si tú has estado envuelto en situaciones